repaso de la escuela sabática, tengo el gusto de poder acompañarlos y presentarle a los dos grandes pastores que me acompañan el día de hoy. A mi derecha tengo al pastor Lucas Muñoz. Bienvenido, Lucas. ¿Qué tal, Leo? Un placer. Gracias por acompañarnos. Y a mi izquierda tengo al pastor Cristian Capalo. Bienvenido, Cristian. Gracias, Leo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un placer estar con ustedes. Muy bien. Y nos toca una lección que tiene un título, a mí me gustó mucho, me llamó la atención, que es la lección número 12, que tiene por título La cosmovisión bíblica. O bueno, a mí me gusta más la palabra paradigma. Yo lo pondría así, el paradigma bíblico, ¿no? Pero vamos a ver un poquito de qué se trata esta lección y como siempre, Cristian, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe a través de una oración. ¿Cómo no? Oremos. Buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra y de compartir este repaso juntos. Te pedimos que tú dirijas todo lo que vamos a conversar, todo lo que vamos a hablar, que podamos realmente escuchar tu voz en este momento. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Y ahora sí, les pido que me acompañen al versículo central que se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:23 y dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta semana la lección nos plantea elementos importantísimos para tener un panorama general del mundo según la óptica de Dios, ¿no? Que es el creador. A ver, sin duda. Él es el que sabe realmente. Y Cristian, quería preguntarte lo siguiente. Siguiendo el modelo de Jesús, ¿qué es el verdadero crecimiento? Porque el mundo nos plantea a veces lo que el mundo cree que es el crecimiento, el desarrollo o el éxito. ¿Qué es el crecimiento? Totalmente. Según Jesús? Qué importante poder entender, ¿no? ¿Qué es el verdadero crecimiento? Porque tenemos muchos otros modelos de crecimiento que el mundo nos presenta, ¿no? Y vos sabés que cuando yo preparaba esta pregunta justamente recordaba un momento. Vos sabés que hace unos cuantos años ya que me toca trabajar en el ámbito educativo y estuve en algún momento en una exposición de carreras y de universidades en otra provincia, ¿no? Y entonces había una frase que se repetía no solamente en educación religiosa, sino en muchas otras instituciones educativas. Y todos tenían en sus cartelitos de promoción educación integral, ¿no? Y vos lo veías que se repetía casi como un leitmotiv, ¿no? Educación integral, educación integral. O sea, todos lo usaban como una frase, pero la verdadera educación integral es justamente la que, o el crecimiento integral, ¿no? Es el que encontramos justamente en Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, ¿no? Ese crecimiento que abarca todos los aspectos del ser, porque como ya venimos estudiando, como ya hemos analizado, nosotros no somos solamente la suma de algunas partes, ¿no? Somos un ser completo, y ese crecimiento debe ser entonces justamente también un crecimiento integral. Entonces, cuando hablamos del aspecto físico, mental, social y espiritual, deberíamos crecer equilibradamente en todos los aspectos. Ese es el verdadero crecimiento. El crecimiento que tuvo Jesús y el que nosotros también deberíamos tener. Puede suceder que haya un desequilibrio entre esas partes, ¿no? Y que le demos más importancia a algunos aspectos y menos importancia a otros. Cuando se produce cualquier tipo de desequilibrio tenemos que entender que entonces está fallando, ¿no? Ese modelo de crecimiento bíblico que se aplicó en Jesús, si nosotros estamos desequilibrando algunas de esas patas de la mesa, y bueno, entonces no se está cumpliendo, ¿no? Ese verdadero crecimiento, el que sí tuvo Jesús. Tal cual, completo en cada una de las áreas. Y Lucas, siendo fieles a la antropología bíblica, no podemos ignorar o restarle importancia al cuerpo. Por eso te quería preguntar, ¿cómo puede influirnos positivamente la idea de que nuestro cuerpo es templo de Dios? Bueno, esto es algo clave porque nosotros ponemos en dos lugares, ¿verdad? La creencia del dualismo, que ya lo hemos venido estudiando en las primeras lecciones, de cómo la parte física, el cuerpo, es lo que es mortal, o sea, que se corrompe y por lo tanto es profano, es malo. Y la parte espiritual, que es lo inmortal, es lo puro, es lo santo, digamos, y lo sagrado. Entonces muchas veces nosotros podemos caer, aún creyendo esto que recién mencionaba Cristian y que lo defendemos, que es así, o sea, nosotros estamos compuestos como un ser holístico, integral, no descuidar esta otra parte. Y me encanta porque Pablo hace referencia de forma especial, o sea, templo del Espíritu Santo. Y dice, luego el versículo dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, pero que no sois vuestros, o sea, no es de ustedes. Entonces, como todos los dones que el Señor nos da, pero que no somos nuestros, hay que administrarlos. En este sentido, la Iglesia Adventista
se ha caracterizado por una iglesia que lleva un estilo de vida saludable. Y no solamente que lo lleva, sino que también lo proclama, lo comparte. Ahí vienen los 8 remedios naturales, ahí vienen los diferentes estudios que se han hecho con poblaciones adventistas, en el cual resaltan esto, ¿verdad? Que un buen estilo de vida también marca no solamente una cantidad mayor de años, sino una buena calidad de vivencia en esos años. Ahora, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que a pesar de que nosotros podemos ser buenos mayordomos con nuestro cuerpo y velo por la cantidad de agua que tomo, el aire puro, la alimentación, la actividad física, aún así no estoy exento de las enfermedades que están en mi alrededor. Eso quiere decir que, a diferencia de lo que creían los discípulos incluso de Jesús, no significa que una persona que se enferme o que esté pasando por una situación difícil en esta parte del cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, quiera decir que es una persona que no está bien con Dios. No, Exacto. porque a pesar de que nosotros tomemos en cuenta esto, las consecuencias del pecado nos alcanzan. Tal cual. Vivimos en este mundo. Tal cual. Cristian, te quería preguntar acerca del ámbito más personal, más individual, más subjetivo, que es la mente, ¿no? En la cual solo nosotros y Dios tienen acceso, Claro, ¿no? totalmente. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo en este proceso, no solo de buscar tener un cuerpo donde Dios pueda estar orgulloso, sino también una mente, ¿no? Donde Dios pueda habitar. Sin duda. Y el planteo que nos hace la lección es muy interesante al respecto, ¿no? De alguna manera empieza con una especie de pregunta. ¿De qué depende nuestro buen comportamiento? ¿Del entorno? Claro. Vos sabés que cuando yo leía eso justamente recordaba, hice memoria emotiva, ¿no? Recordaba algún momento de mi niñez. Yo crecí en un hogar cristiano, en un hogar adventista. Y recordaba unas sensaciones que yo había tenido en ese momento, ¿no? En mi forma de vivir en ese momento, con mis compañeros, con mis amigos. Era chiquito y yo miraba a los adultos, ¿no? Y de alguna manera yo imaginaba a mis papás o a otras personas de la iglesia y decía, ellos lo tienen más fácil, ¿no? Ellos lo tienen resuelto para portarse bien. ¿Por qué? Porque todas las personas alrededor de ellos se portan mejor. Yo miraba a mis compañeros, mis amigos del barrio, a veces lo que decían, lo que hacían, y yo decía, qué complicado que la tengo yo, ¿no? Pero cuando esté allá, ahí va a ser distinto. Claramente que el chiste se cuenta solo, ¿no? O sea, cuando uno crece no es más fácil, no necesariamente es más fácil. ¿Qué quiere decir esto? El entorno no afecta tanto nuestro comportamiento. Sí, sin duda que puede llegar a afectar que tomemos una decisión u otra, pero no depende solamente de eso. Y ahí justamente entramos en la cuestión de la mente, ¿sí? En la cuestión de la mente, del pensamiento y de cómo nuestra mente afecta a lo que hacemos. Jesús lo dejó bien en claro eso. Y justamente contrarrestando la forma de pensar que tenía el pueblo judío en ese entonces, en Mateo capítulo 5, por ejemplo, en el Sermón del Monte, les deja bien en claro que no eran solamente las acciones que nosotros llegábamos a cometer, sino incluso las intenciones, sino también, por ejemplo, los pensamientos. Y Pablo, por ejemplo, también en Romanos capítulo 7, de alguna manera en esa lucha que él tiene, explica esa disociación, ¿no? Entre su pensamiento y sus acciones. Pero quería compartir solo 2 versículos en cuanto a esto para que nos quede bien en claro, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros el mismo, algunas versiones dicen sentir, otras hablan de pensar. Haya pues en vosotros la misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 20, de alguna manera Pablo explica cómo, ¿no? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. De alguna manera, nosotros no vamos a poder solucionar todo ese problema, digamos, de cómo pensábamos, de las intenciones, nosotros solos. Pero sí tenemos en Cristo Jesús el que reemplaza, el que puede cumplir todo eso que a nosotros nos falta. Es nuestro objetivo, nuestra motivación, poder tener en nosotros la mente de Cristo. Debe ser nuestro norte. Hacia ahí apuntamos. Y la parte que yo no puedo lograr de alguna manera, porque sé que no lo voy a poder lograr, bueno, ahí está Cristo, ¿no? Para suplir todo eso que a mí me falta. Muy bien, qué bueno, ¿no? Entender que se puede. Sin duda. Tal cual. Y hay que perseguir. Con Cristo, ¿no? Con Cristo, totalmente. Lucas, pregunta simple, pero creo que merece lugar y una respuesta. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en nuestra transformación diaria? Bueno, esto nosotros podemos ir a pasajes muy conocidos que hablan acerca de la actividad del Espíritu Santo, de sus funciones, que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, que va a ser el consolador que es enviado. Pero me gusta porque la lección va a tocar una historia que es la de Simón, que es este mago que vive en Samaria. Y entonces luego él se encuentra con la verdad del Evangelio y entonces él también se convierte, ¿no? Luego va a venir Pedro, va a venir Juan, van a hacer una imposición de manos para que la gente pueda recibir los dones. Y es interesante porque él veía a Felipe, que era ese evangelista que alcanzó a Simón,
que él hacía diferentes tipos de milagros, ¿no? Y él entendía que la imposición de manos iba justamente a hacer que descienda sobre ellos el Espíritu Santo. Y lo que Simón sueña es con tener esos superpoderes, Claro. de decir, ok, ahora yo también, antes lo hacía, pero era un engaño, Claro. digamos. Ahora de verdad que lo voy a poder hacer, el comercio va a aumentar un montón. Imagínate el negocio, ¿no? Imagínate el negocio que podría Los ser. ojos verdes. Claro, tal cual. Entonces va y le dice a Pedro, ok, tengo la plata. Si es por tema de plata no es un problema, ¿no? Yo tengo el dinero, necesito que ustedes me transmitan esto. Y yo pensaba que hay veces que nosotros queremos gozar de las bendiciones de la salvación sin primero experimentar la conversión, ¿no? Y esto es algo increíble, porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros esas cosas. El pecado, el convencernos de pecado, de nuestra situación pecaminosa, de justicia, el entender que en Jesús encontramos nuestra justicia, encontramos ese manto de justicia que nos cubre, y entonces de juicio, que quiere decir que ahora la transformación que se brinda es diferente, porque Jesús nunca nos deja de cómo nos tomó. Pero nunca nosotros vamos a poder gozar de esas bendiciones si antes no hubo una conversión genuina. Fantástico. ¿Sí? Y sin duda pensaba en esto, recuerdo palabras del profesor Laurenti Ionescu, lo recordarán, ahora está de profesor por Europa, y les hablaba de que hoy en día hay religiones y denominaciones que tratan de traficar el Espíritu Santo. Y sin duda vemos que hubo un intento hace miles de años, cientos de años atrás, de intentar traficarlo. Pero la verdadera comunión se trata de una conversión. Y ese es el rol. Y esto es diario. O sea, lo que yo hice hoy no quiere decir que salvo hoy, salvo para siempre, sino que es una caminada día a día con Dios. Y ahí nos acompaña el Espíritu Santo. Exacto. Qué bueno. Cristian, te quería preguntar acerca de, a veces nosotros los cristianos dudamos en cuanto a nuestra seguridad de salvación, ¿no? ¿Cómo podemos saber si estamos preparados y tener seguridad sin ser presuntuosos, ¿no? Buscar este equilibrio, porque tampoco está bueno, como dice Santiago, dudar y ser llevados como las olas del mar, sino cómo tener seguridad, pero tampoco caer en la presunción. Sin duda que el desafío es justamente encontrar el equilibrio perfecto en no llegar al extremo que mencionaba Lucas recién de decir, bueno, yo ya soy salvo independientemente de lo que diga, independientemente de lo que piense, independientemente de lo que haga. No tengo la mente de Cristo, no importa, pero ya soy salvo. ¿Por qué? Claro. Porque declaré en algún momento, bueno, que Cristo es mi Salvador. Listo, ya está, lo declaré, ¿no? Esto nos suena de algún lado, ¿no? Entonces yo hago eso, ese es un extremo. Ahora, el otro extremo podría decir justamente esa indecisión de decir, che, pero no sé si estoy salvo, o será que todavía necesito ser preparado, ser transformado, y entender ese proceso de preparación previa, ¿no? Al momento de la salvación, al momento de que Cristo venga, por ejemplo, como algo tan largo, ¿no? Que me invite a procrastinar o a postergar o a sentirme siempre que no estoy listo, que no es suficiente, y quizás justamente me retrase mi posibilidad de aceptar a Cristo como mi Salvador, porque me siento indigno o porque me siento que no estoy listo justamente para hacerlo. Seguramente, varias veces hemos escuchado esto, ¿no? Personas que nos dicen, no, pero yo todavía no estoy listo quizás para dar cierto paso. No sé. ¿Y qué te falta? No sé, no estoy preparado, no estoy listo, ¿no? Entonces, esa idea de alguna manera puede ser también un problema. Yo pensaba, por ejemplo, en la lección de Escuela Sabática se nos presentan estas ideas de que el llamado, la invitación, siempre es cada día, ¿no? Dios te llama hoy. Y varios versículos que presenta la lección que nos hablan de que no debemos endurecer nuestro corazón, ¿no? O sea, Él nos llama hoy. Por lo tanto, la decisión es diaria, la seguridad es diaria. O sea, yo tengo que tener hoy la seguridad de que acepté a Cristo como mi Salvador personal y por lo tanto hoy soy salvo, ¿no? O sea, tengo esa certeza porque acepté a Jesús, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Ahora, dentro de un rato, mañana, debo tomar de vuelta esa misma decisión. Acepto a Cristo como mi Salvador personal, ¿no? Y entonces Él es el que me salva. Wow, entonces es un proceso de día a día. Sin duda. Hora a hora y minuto a minuto. Todo el tiempo entregarnos a Dios para poder experimentar esa seguridad en sus obras, exacto, no en las nuestras. No en las mías. Tal cual. Lucas, ¿qué diferencia encontramos, es una pregunta grande pero sin duda está buena, entre la cosmovisión bíblica y lo que el mundo nos plantea? Porque probablemente en algunas cosas quizás haya puntos en común y quizás en otras no. ¿Qué hay entre estos dos paradigmas? Bueno, realmente, como decías, es una pregunta muy amplia porque hay muchas cosmovisiones hoy por hoy. Nosotros nos basamos en la cosmovisión bíblica. Todo lo que diga la Biblia
Eso es lo que nosotros tomamos como nuestra regla de fe. Ahora, el mundo está predicando otras verdades, Claro. ¿sí? Y esto era algo que ya sabíamos que iba a pasar. La sana doctrina ya no va a ser predicada, va a escasear, eso lo decía Pablo. Y es interesante porque hoy por hoy estamos en una lucha, como siempre la ha habido desde la batalla en el cielo hasta ahora, de ideas, de ideología. La mayor lucha se da en nuestra mente, en nuestras decisiones. Y hoy por hoy podemos ver un montón de corrientes ideológicas que van en contra lo que dice la palabra de Dios desde los comienzos, que es desde el Génesis. ¿Y por qué es desde ahí? Porque el Génesis me va a brindar dos cosas. Primero, mi identidad, quién soy, y a la luz de quién, de Dios. Porque recordemos que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Claro. Entonces, en un mundo post-cristianismo, eso es lo que estamos viviendo hoy, el mundo que superó a Dios, lo que trata de hacer es eliminar a Dios. ¿Cuál es la mayor dificultad en esto? Que si eliminamos a Dios, eliminamos la base de nuestra identidad. Claro. Y si no sabemos quiénes somos, entonces el enemigo ya pudo lograr ganar la batalla, porque la batalla es reproducir la imagen de Dios nuevamente en el carácter, en la vida del ser humano caído. Claro. Esa es la mayor batalla que tenemos hoy y nuestra como visión bíblica. Por eso es tan importante aprender cómo nos formó Dios desde el comienzo, entender un montón de cuestiones que tienen que ver con esto, van a determinar justamente de qué lado voy a estar. Wow, ¿sí? fantástico. Así que es una batalla furiosa, se da todo el tiempo. Hay 20.000 canales que se utilizan para esto y es ahora más que nunca cuando nosotros tenemos que estar atentos, alertas y entendiendo bien las creencias que nosotros tenemos. Recuerdo una frase, capítulo número 8 del libro La Educación de Ellen G. White, que ella hablaba que las personas del tiempo de Jesús habían excluido de la ecuación la eternidad y por lo tanto solo vivían el presente. Solo les quedaba eso. Solo les queda eso, Sin ¿no? duda. Y qué triste que es que un ser humano se limite a 80, 90, 100 años pudiendo tener la eternidad, ¿no? Gracias, Cristian. Un Ha placer. sido un verdadero placer. Gracias, Lucas, también Un placer por también. acompañarnos. Y gracias a cada uno de ustedes que se conectó. Y los invitamos nuevamente la semana que viene a conectarse para estudiar ahora sí. Ya nos quedan pocas lecciones. La número 13, que tiene título El proceso del juicio. Que Dios los bendiga.